Bien, ahora sí. Grabamos en un principio que recién empezamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de lo que es la localización espacial. Nosotros debemos o tenemos que saber cómo hace un equipo de resonancia para codificar la señal que viene de determinado sector. Es decir, cómo saber qué plano utilizar, qué sector utilizar, qué espesor de corte utilizar, ¿ah? Y básicamente saber de dónde proviene una determinada señal. Entonces, para eso se le realiza una localización espacial de la señal que nosotros recibimos. Nosotros estimulamos un sector que está expuesto al campo B0, que está procesando una determinada frecuencia, que es la frecuencia del árbol, excitamos ese sector y nosotros obtenemos una señal de ese sector. Por eso las antenas que utilizamos siempre están focalizadas en el sector que estamos estudiando. Lo mismo para una cervical que para una rodilla. ¿Ah? Eh, entonces, siempre estimulamos el sector que vamos a estudiar y recibimos la señal de ese sector. Pero ¿cómo hacemos para presentar después en la imagen el plano que queremos y cómo hacemos para localizar espacialmente esa señal que proviene de un determinado sector con un determinado espesor de corte? ¿Y cómo modificar esos espesores de corte para que sean las imágenes más finas o más anchas? Vamos a decirlo así. Bueno, justamente realizando unos pequeños cambios en el campo BC o en la frecuencia en la cual se está procesando, por ejemplo, o en la fase o en el punto de fase que tienen estos protones de hidrógeno, ¿ah? Estos átomos de hidrógeno. ¿Se acuerdan que en el campo B0 todos los átomos de hidrógeno van a precisar una determinada frecuencia, que es la de frecuencia larga? Con la codificación espacial nosotros hacemos una selección del plano del corte, una codificación de fase y una codificación de frecuencia. Y como lo dice, las codificaciones de fase y de frecuencia básicamente son modificaciones que se le hacen a la frecuencia en la cual están procesando, por un lado, en la codificación de frecuencia, o en el momento de fase en el cual están en fase estos protones de hidrógeno. ¿Cómo se realiza? Está basado en la modificación del campo cero o de ese sector, o de cómo van las frecuencias en ese sector, con modificaciones que la realizan eh, otras bobinas o otras especies de bobinas que tienen los resonadores, que son bobinas de gradiente. ¿Tá? Estas bobinas de gradiente generan pequeños cambios perpendiculares, ¿tá? Unos entre otros. Van a ver que cada bobina está situada en un eje determinado, es decir, hay una bobina en el eje Z, otra una bobina en el eje X y otra en el eje Y, y cada una está perpendicular una de otra. Esto hace que generen pequeños cambios en la frecuencia en la cual se está procesando, por ejemplo, o generan cambios en el momento de fase de estos protones. ¿Para qué? Para que tengan ligeras diferencias entre sí, para que básicamente dividir en una especie de cuadriculado todo el sector a estudiar. Entonces, la información que se entrega se sabe de dónde viene porque nosotros generalmente codificamos toda esa señal, preparamos todo antes para que ese sector esté dividido en una especie de cuadriculado cúbico, en la cual cada cubito tiene una pequeña diferencia con el que está al lado, en frecuencia de precesión y en frecuencia de fase, o en punto de fase, vamos a decirlo así. ¿Está? Debemos lograr que cada punto del espacio exista un campo magnético ligeramente diferente a B0, y de esta forma la frecuencia de precesión de los átomos variará en el espacio. La idea es lograr variaciones en el campo B0 en cada una de las direcciones. ¿Ah? Para ello, generalmente existen gradientes, que se les llaman gradientes X, Y o Z, basado en qué bobina de gradiente es la que se activa. ¿Tá? Son básicamente gradientes de campo, son campos magnéticos que se forman o que se generan para generar pequeñas diferencias.
son de baja intensidad, variables en el espacio y se le agregan de manera progresiva y lineal a B0. Entonces, es básicamente es un campo externo que modifica el campo B0 localmente para que éste tenga pequeñas diferencias en un eje o en otro o en otro. Bien, entonces, lo primero que se sucede en la secuencia de eventos es la selección del plano del corte. ¿Ah? Selección del plano del corte. ¿Qué se utilizan? Y bueno, las bobinas gradientes. ¿Qué son las bobinas gradientes? Bueno, son electroimanes resistivos que se superponen al imán principal, generando pequeños cambios, generando un campo magnético variable que puede ser variable desde un punto cero a negativo o a positivo del B0. Es decir, supongamos, si la frecuencia de precesión es de 47 MHz, poniéndole un número cualquiera, las pequeñas modificaciones van a ser de 47, van a hacer que este 47 MHz en un punto más alejado sea 47,00001, después el siguiente 47,0002, y así sucesivamente a positivo, y en negativo sería al revés. Sería un 46,9999, 47,99998 y así sucesivamente. ¿Ah? En ese sentido es que se genera una modificación del campo. ¿No? Se crea un campo magnético variable desde un punto inicial cero, que es la frecuencia de precesión, hacia adelante y hacia atrás ese valor. ¿Está? Más o menos B0. Me dan un segundo que me están golpeando. Bien, volví. Como les decía, entonces, estos pequeños gradientes que se aplican al campo B0 van a producir una variación lineal en el campo a lo largo de cualquiera de los tres ejes en el espacio. Y esto es fundamental para la selección de corte y la codificación espacial. ¿Está? Básicamente funcionan como bobinas adicionales en el cual va a circular corriente en estas en sentido siempre diferente al del campo, generando un campo que circula con direcciones diferentes al del campo B0, necesarias para justamente lograr la variación lineal del campo principal, que es lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros seteamos una determinada secuencia, siempre la secuencia que nosotros seleccionamos está asociada ya previamente a un plano en el cual vamos a hacerlo. Quiero decir esto, a diferencia de un tomógrafo, yo cuando generalmente realizo una tomografía, ¿tá? La adquisición siempre nos va a mostrar en el plano axial y va a retrocesar en los otros planos, ¿tá? En los tomógrafos modernos siempre es así, ya nos presenta las imágenes en los tres planos, pero siempre lo que nosotros visualizamos y nosotros hacemos, sin necesidad de presetearle, es adquisiciones axiales. ¿Tá? Adquisición en realidad helicoidal, pero con la presentación de las imágenes en forma axial. En resonancia, yo debo elegir una determinada secuencia en un plano determinado, es decir, en un plano sagital, o en un plano coronal, o en un plano axial. Es decir, si yo quiero hacer un T2, no sé, cualquiera de las secuencias T2, pero en axial, yo tengo que seleccionar mi secuencia axial T2, o sagital T2, o coronal T2. Entonces las imágenes que me va a presentar son 20, 25, 30 imágenes en ese único plano y no va a reprocesar
nada para darnos en otros planos. Nosotros lo que queremos hacer va a ser en un determinado plano con una determinada cantidad de imágenes, que no son muchas. ¿Está? Entonces, ¿cómo están situadas las bobinas? Y esquemáticamente, como lo muestra acá en este esquema. ¿Está? Tenemos una bobina cráneo-caudal, una anteroposterior y una de derecha-izquierda. ¿Está? Que proporciona la cráneo-caudal, todo lo que son cortes en planos axiales o imágenes en planos axiales. ¿Está? Las que vemos acá son las Z-cóicas que dice acá. Después tenemos una en el eje lateromedial, ¿tá? De derecha a izquierda, que son las que proporcionan los planos sagitales o las imágenes sagitales de un determinado sector que queramos estudiar. ¿Ah? Y después las que son anteroposteriores para los planos o imágenes en planos coronales. Entonces ya previamente nosotros queremos hacer sagitales T2, por ejemplo, ya le estamos diciendo al resonador que las bobinas de gradiente que tiene que utilizar para hacer toda la codificación espacial de la señal son las bobinas que se utilizan para los planos orbitales, la de derecha a izquierda, por ejemplo, las X-COI que vemos acá. Ah, ¿me van entendiendo? O sea, nosotros le decimos al resonador qué es lo que queremos y él en base a eso es cómo comienza toda la secuencia de eventos. Es decir, la primera bobina que va a generar una determinada o un determinado cambio en el valor de frecuencia o el valor del campo V0 va a ser la bobina que nosotros seteamos como la de selección del plano. Porque primero le decimos qué plano queremos y después va a generar todas las diferentes codificaciones que hace para darnos la señal de un determinado plano y de un determinado sector y codificar bien de dónde proviene, porque sabemos con eso la señal que voxel rellenar cuando tenemos que codificar toda esa señal, ¿no? Entonces, sabiendo el plano, utilizamos determinados bobinas primero y después utilizamos las siguientes para las codificaciones de fase y de frecuencia. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Porque se suceden así. Si yo quiero hacer un T1 axial, utilizo los gradientes Z o la bobina de gradiente Z. Luego, para la codificación de fase y para la codificación de frecuencia, voy a utilizar las otras dos bobinas que están perpendiculares a la bobina inicial que se utilizó para la selección del plano. ¿Ah? Y aquí más o menos otro esquemita de cómo es que está todo. El magnetrón, el superconductor, básicamente está todo por fuera de este. Las bobinas de gradiente están más por dentro del gantry, espacialmente ubicadas, para que se hagan una idea. ¿Ah? Bien. Entonces, eh, primero, nosotros seleccionamos el plano como le dije. Pero ahora, nosotros queremos excitar o excitar los protones de un segmento específico. ¿Y cómo hacemos para realmente excitar solamente un segmento o una tajada o una rodaja en un determinado plano? Y bueno, lo que hacemos es, con la bobina de gradiente que nosotros seleccionamos, es decir, previamente le dijimos que queremos una secuencia, no sé, axial, T1 axial, T2 axial, no importa, la señal a 90 grados que nosotros aplicamos, el primer impulso o
lo que sea, si 180 para un inversion, se le aplicamos, ¿tá? Basándonos en cambios o en un cambio de gradiente que se aplica con esta bobina, con la de mi plano. Primero eso. Entonces se excita o se básicamente se establece un gradiente magnético en el plano que nosotros seleccionamos. ¿Tá? Entonces, dijimos que, por ejemplo, para los cortes axiales, nosotros seleccionamos las que son craneocaudales, las bobinas craneocaudales. Teniendo como esto como ejemplo, nosotros tenemos aquí el macaquito y mi bobina A y mi bobina B. Si tenemos estas dos bobinas, nosotros lo que vamos a hacer es pasar corriente por esta bobina, que va de A a B, y generar un campo lo suficientemente fuerte como para generar un cambio en la magnitud de esa frecuencia de precisión en la que estaban los protones. Y son mínimos, como verán. Aquí tenemos la frecuencia del Larmor, ¿tá? Y los cambios del isocentro, de ese sector donde estamos estudiando, hacia adelante o hacia atrás, es decir, positivos o negativos del isocentro, son pequeños en la frecuencia. Aquí que verán que va desde, aquí sería el centro, ¿ah? 1 centímetro del centro, 2 centímetros, 2 centímetros, serían estos del medio, ¿ah? Para que se hagan una idea. 10, cambia, esta es la fuerza, ¿no? 10.001 Gauss, 2 centímetros negativo al centro, 9.998 Gauss. A 2 centímetros positivo al centro, 10.002 Gauss. Era el ejemplo que le damos hoy. En valor de frecuencia del Larmor es 42,57, 42 del centro, supongamos, o más o menos por ahí, cambia a 42,5614, a 2 centímetros del negativo el isocentro, y a 42,5785 a 2 centímetros positivo el isocentro. Entonces, nosotros lo que vamos a tener son pequeños cambios, es un gradiente, mínimos cambios. Si ustedes no miran lo que está después de la coma, verán que todos tienen 42 MHz de frecuencia, es decir, sigue todo el sistema a 42 MHz. Lo único que es lo que aplica, la fuerza que se aplica es tan mínima que el cambio es mínimo, pero da como para codificar, ¿tá? el sector que nosotros queremos estudiar, ¿tá? Para básicamente detectar el espesor que queremos. Es decir, para una imagen es esto, ¿no? Nosotros cambia el gradiente a medida que va haciendo una imagen, cambia y cambia y cambia y cambia. A ver si me explico mejor. Mi gradiente, mi campo pequeño, que aplica un cambio en el campo grande, va a ir cambiando a medida que va cambiando el corte o la imagen que se está generando. Solamente en esa porcioncita se genera un cambio en positivo y en negativo para decir, bueno, aquí está el espesor a donde yo voy a focalizar mi excitación. Entonces yo le digo al resonador, bueno, aquí tenemos toda mi frecuencia del Larmor, aquí tenemos todo mi gradiente, este es el isocentro, mi espesor de corte va a ser más o menos 1 centímetro, y en realidad no va a ser en centímetros, sino que va a ser en frecuencia cambiada, en frecuencia que se cambió por el campo pequeño.
Eh, y bueno, vamos a excitar ese sector. Excitamos y recibimos. ¿Tá? Tantas veces como para rellenar todo lo suficiente de mi espacio K para generar una imagen. Seguimos con el otro espesor que está contiguo. Cambiamos y a más o menos 1 centímetro de ese espesorcito excitamos ese sector todo lo suficiente para rellenar el espacio K de una segunda imagen y así sucesivamente. ¿Tá? Entonces todos esos cambios, por eso demora tanto una resonancia, porque básicamente tenemos que hacer con cada uno de nuestros espesores o nuestros segmentos o pedazos o tajadas de codificar de cuál es mi tajada, dónde se encuentra y excitar solamente esa tajada, recibir la información de esa tajada o toda la información necesaria para rellenar un espacio acá, tener una imagen y listo. Seguimos con la otra tajada y así sucesivamente. ¿Me explico? Me van entendiendo? Yo estoy tratando de hacerlo lo más despacio posible porque esto es complicado. A veces me entreverado de entender. ¿Entienden? Creo que sí, pero te pregunto por las dudas. Está. Siempre que eh, vamos tomando, ¿cómo te pregunto para? ¿Me escuchaste, Carlos? No, porque tenía el micrófono apagado. Ah, mala mía. Te preguntaba, si vos, por ejemplo, le aplicás el gradiente y tomás la imagen solo en el isocentro y después corres el isocentro y volvés a tomar la imagen. En realidad es eso lo que estoy tratando de explicar. Yo tengo todo un gradiente que aplico en todo un determinado sector. La bobina va de un punto A a un punto B, ¿tá? Va desde aquí hasta aquí, ¿tá? Y hay todo un sector general que se le aplica una pequeña diferencia a todos. Pero es decir, ¿cómo yo hago para recibir la información solamente de un determinado sector? Básicamente lo que hace es, si yo tengo mi antena emisora, ¿tá? En la rodilla, supongamos, él dice, bueno, yo tengo que darte la información de toda la rodilla, pero a su vez te tengo que dividir la rodilla en tajadas, ¿tá? Estas tajadas van a tener diferentes espesores de corte, es decir, el mismo espesor de corte, pero son todas tajadas iguales, pero como pueden ser más finas o más gruesas. Entonces yo lo que voy a hacer es, primero aplico una diferenciación de mi frecuencia del armor en toda la rodilla. Y lo que voy a hacer es, primero, darte la información de una primera tajada. Entonces yo lo que hago es que mi gradiente, mi isocentro de ese gradiente diferencial sea esa tajada donde yo voy a medir. ¿Ah? Entonces mi gradiente va constantemente ir cambiando para que los valores de ese isocentro vayan cambiando. Ese isocentro va a ser el corte de esa imagen. Entonces, a partir de ese punto central, va a decir, bueno, necesito 2 centímetros de espesor de corte o 1 centímetro. Entonces voy a tomar toda la información de que está de ese isocentro seleccionado, más o menos tanto. Y obtengo la señal que está solamente desde ahí. Toda la suficiente como para rellenar un espacio acá y darte una imagen. Cambio mi isocentro y así sucesivamente, ¿tá? Con cada uno de los espesores de corte. No solamente eso, vamos a ver que podemos también cambiar los espesores de corte, ¿tá?
no sé si paso lo siguiente, ¿me entendieron lo que les quiero decir? Yo tengo la posibilidad de obtener la información de una única tajada de esa rodilla que estamos haciendo, porque el resonador lo que hace es, de todo el sector donde nosotros tenemos mi antena, va a dividirlo en tajadas, basado ahora vamos a ver en qué parámetros para seleccionar ese espesor de corte, es decir, cuanto mayor o menor el espesor de corte, la cantidad de imágenes que vamos a obtener de un determinado sector, y es lo que va a ir cambiando y utilizando diferentes puntos de ese gradiente para darnos la información para cada imagen de una única tajada, y no de toda la rodilla a la vez, porque sería un despelote. No podría haber una codificación exacta. Entonces yo solamente obtengo la de una única tajadita. ¿Tá? Y aquí es cuando no solamente se selecciona el plano de corte, sino que también el espesor de corte. Y el espesor de corte es basado justamente a esta pendiente que tenemos acá de gradiente. Cambiando qué tanta pendiente mayor o menor tengo, vamos a tener un gradiente más fino o más grueso. Ahora vamos a ver. Para la variación del grosor del plano de corte tenemos dos maneras. O variando el rango de frecuencia del pulso de radiofrecuencia, es decir, recuérdense que el pulso de radiofrecuencia, para que haya una excitación y una absorción de la energía, tiene que ser eh, con la misma frecuencia a la que está precisando ese es el mismo sector. Por eso yo le digo que es muy importante tener un sector y solamente estimular un sector y saber los valores que yo estoy colocando de gradiente, ¿ah? Porque yo el pulso que emito tiene que ser de la misma frecuencia a la que están precisando. Entonces yo tengo un campo BC, un gradiente de plano que me está modificando ese campo BC, y un pulso que se tiene que aplicar en un determinado espesor que tiene que ser igual a la que están precisando ahí. Entonces yo previamente tengo que saber todo. Es decir, la variación que le estoy dando, la energía que le tengo que dar y obviamente la frecuencia en la que están precisando para que esa energía entregada resuene en esos protones y esos protones entregan una energía, una determinada señal. ¿Tá? Entonces, variando el rango de la frecuencia del pulso de radiofrecuencia es una de las cosas que nosotros podemos hacer para tener un mayor espesor o un menor espesor de esta tajada, vamos a decir así. Y lo segundo es variando el gradiente magnético, básicamente. ¿Tá? Entonces, el establecimiento de un gradiente magnético implica que el espacio ocupado por el voxel, en el espacio ocupado por el voxel, excita una variación de frecuencias. ¿Tá? Eso ya lo sabemos. Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia, este lleva implícito una amplitud de banda alrededor de la frecuencia principal de resonancia. ¿Tá? La dirección del gradiente de selección de plano tomográfico es siempre perpendicular al plano de energía, eso ya se los dije. ¿Ah? Y, ¿qué quiere decir con ancho de banda? Básicamente, un pulso de radiofrecuencia no es un pulso con un valor único, ¿tá? De energía como para yo excitar un determinado sector. Tiene una determinada gama de energías. ¿Tá? Entonces, siempre puede tener un ancho de banda mayor o un ancho de banda menor. Y cuanto mayor es el ancho de banda o menor es el ancho de banda, mayor rango de energía puede aplicar. O aplica menos cantidad, menos rangos de energía, o aplica mayor rango de energía. ¿Tá? El glosor de corte le envía un pulso de radiofrecuencia con un delta F, o es la variación de frecuencia de 64 a 64,5, es menor con respecto a un corte resultando de enviar un pulso de frecuencia delta F de 64 a 68. ¿Tá? Esto como ejemplo con valores cualquiera. ¿Tá? Si vamos a lo anterior, que era de 42,54, ponele,
El pulso de radiofrecuencia siempre se aplica con un 42, un delta F de entre 42 y 44. Eso es un ancho de banda amplio. Si nosotros aplicamos un pulso de radiofrecuencia con un ancho de banda de entre 42 y 42,5, es un ancho de banda más angosto. Entonces, mis espesores de corte en este sentido van a ser más finos. A eso me refiero. El ancho de banda del pulso de radiofrecuencia. Voy a obtener mayor cantidad de imágenes porque no yo solamente voy a estimular un pequeño rango de protones. Si yo voy con un ancho de banda mayor, voy a estimular mucho más. Entonces voy a tener de ese isocentro a más o menos 2 centímetros, ponele, mayor cantidad de protones excitados. Ahora, si yo solamente doy valores energéticos más acotados, voy a estimular cierta otra cantidad de protones y no otros que caen por fuera de ese rango. Entonces, mis anchos de banda van a hacer depender de este espesor de corte. Van a ser más finos, más gruesos en base a ese ancho de banda, que sea menor o mayor. Dame un segundo. Escape, cada vez que me golpean la puerta, yo voy a un par de placas y sigo con ustedes. Chicos, ¿van entendiendo hasta acá? Sí, por ahora sí. Perfecto. Entonces, esta es una de las maneras. Entonces, cuanto más amplio sea el ancho de banda, mayor será el rango de frecuencias y más grueso es el espesor de corte. ¿Está? Es así la cuestión. Simplemente sabiendo esa premisa, tenemos una de las maneras de variación de espesor de corte, variando el pulso de radiofrecuencia. La otra es la variación del gradiente magnético. Y es básicamente variar esa pendiente que se genera de valores de gradiente cuando lo aplicamos. Al aumentar la intensidad del campo, ¿tá? Manteniendo el delta F, es decir, manteniendo la variación del, ¿cómo es? Del ancho de banda del pulso de radiofrecuencia, obtenemos un espesor de corte más fino. ¿Ah? Contrario sería así achicamos la intensidad del campo magnético que se aplica para variar, es decir, del gradiente magnético, ¿ah? Obteniendo espesores de corte más gruesos. Y lo explicamos con el tema de la pendiente que se genera en el gradiente. ¿Ah? Si tenemos una intensidad más baja, es decir, que no tenemos cambios tan abruptos de un sector a otro de ese gradiente, tenemos un gradiente más casi, obviamente siempre es lineal, pero no tan pronunciado y el espesor de corte es mayor. Si aplicamos mayor intensidad de mi gradiente magnético, de mi cambio, o sea, campo menor, que modifica el mayor, vamos a tener una pendiente mayor porque mis cambios son abruptos y los cambios en el gradiente son abruptos y con esto llegamos que mis espesores de corte sean más finos. Aquí tenemos más o menos cómo sería para el mismo sector un gradiente con mayor intensidad o un gradiente con menor intensidad. Como vemos que los espesores son más finos o más gruesos en función a esto. Ah, aquí tenemos el ejemplo de cómo varía el delta Z, para decir, para el plano Z, si aplicamos mayor o menor intensidad y la pendiente como que quede. Es decir, mayor pendiente de mi gradiente magnético, menor espesor de corte. Menor pendiente de mi gradiente magnético, mayor espesor de corte. Todas estas cuestiones, grábenselas de memoria porque es lo que se pregunta. Y bueno, el gradiente se expresa con una magnitud vectorial también, ¿está? Se simboliza con G, con la letra G. Y básicamente se aplica este campo, esta bobina, que pasa una corriente por ella y aplica un campo chico
para modificar el gradiente se aplica como si fuera un pulso, ¿tá? Con cada uno de los cortes. Entonces es como va y corta. Pulso y corto, ¿tá? ¿Y cómo modifico esa intensidad para que la pendiente que se genera de gradiente se modifique? Y bueno, modificando ese pulso, que sea mayor o menor, modificando lo que se llama la G máxima o gradiente máximo, ¿tá? O amplitud máxima de gradiente, que se llama también. ¿Tá? Si nosotros graficáramos un pulso, sería como esto. 0, 0, 0, hasta que se aplica un pulso, hay un máximo, meseta, meseta, siempre se aplica y se corta. ¿Está? Parte. En un determinado tiempo, en un delta I, un delta T, vamos a decir, por el tiempo. ¿Está? Entonces, modificando ese valor máximo de amplitud máxima de mi gradiente, yo voy a modificar el espesor de corte. ¿Está? Un gradiente máximo mayor va a generar pendientes más pronunciadas de mi gradiente y por ende espesores de corte más finos. Y aquí lo vemos en esta gráfico muy linda. Contraposición, gradientes máximos o amplitud máxima de gradiente menores, voy a tener pendientes menores de gradiente que se generan y por ende espesores de corte más gruesos. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, y esto solamente para que tengan en cuenta y en realidad se toma en cuenta esto en muchos resonadores para la calidad de determinadas cosas y la rapidez con la que se hacen determinadas cosas. Eh, Básicamente para aclarar, los pulsos no son tan así, cuadraditos como les mostré acá, sino que lo real sería más como un trapecio o más bien temporalmente trapezoidal, es decir, aumenta en un tiempo hasta un máximo, llega a un máximo, a un plató, una meseta, y después disminuye cuando se corta. ¿Tá? Ese tiempito entre que llega al máximo de mi gradiente máximo se llama Einstein, como tenemos acá, o tiempo de ascenso, y también tiene una partecita final que se le llama Haldane o tiempo de caída. ¿Está? Generalmente simétrico, ¿está? Estos dos tiempitos. Eh, y con las nuevas tecnologías y con los avances en resonancia, se han ido cada vez acotando más estos tiempos de ascenso y caída de los pulsos de gradiente para achicar justamente los tiempos de adquisición. Eso es un lado. Unos tiempos de ascenso corto permite aumentar el tiempo útil de trabajo de los gradientes que corresponden al tiempo que se mantiene constante un valor máximo. ¿Tá? También hay otras terminologías, pero solamente esto para puntualizar. Se le llama gradient duty cycle o algo así, al porcentaje de tiempo en el que el gradiente está actuando dentro de una determinada secuencia. ¿Tá? Es decir, en toda la secuencia, ¿cuánto tiempo se está utilizando el gradiente? Y este tiempo o este
porcentaje determinado es el que limita el número de planos que podemos obtener en un determinado periodo. ¿Está? Después hay otros como el SR, básicamente es el tiempo o el parámetro que equivale a valorar la rapidez con que se instauran los gradientes. ¿Está? Y se define como el cociente entre el valor máximo del gradiente y el rest time. Básicamente es un parámetro a tener en cuenta para cuando se compra un resonador, vamos a decirlo así. Teniendo estos tiempos más o menos dentro de determinados rangos, habla de la eficiencia de ese resonador y del flujo de trabajo que podemos tener con esto. ¿Está? Además, si nosotros tomamos en cuenta todo el área que cubre el pulso de gradiente, ¿sí? Con el tiempo ascenso, el de descenso y lo que está por debajo de la meseta, ¿ah? Esa área va a delimitar en el dominio temporal, vamos a decirlo así, la resolución espacial alcanzable por el equipo. ¿Ah? Cuanto mayor sea el área, mayor es la resolución espacial que podemos obtener. Es uno de los parámetros que se toma en cuenta para evaluar la resolución espacial alcanzable con estos equipos. Solamente para puntualizar, nada más. ¿Por qué me detengo mucho en estos pulsos? Porque vamos a ver que muchas secuencias en resonancia van a depender de estos pulsos, cómo se instauran y en qué tiempo se instauran. ¿Está? En esta figura que vemos acá, se esquematiza la representación temporal de un gradiente positivo seguido de un gradiente de igual valor, pero en sentido contrario negativo, durante un tiempo que es idéntico uno del otro. A este par de gradientes, constituido por un gradiente y su inverso, se le llama gradiente bipolar. ¿Está? Y se utiliza en muchas secuencias en resonancia magnética. El runtime, básicamente, es el tiempo que se tarda en alcanzar entre el valor máximo y el mínimo de un gradiente bipolar. ¿Ah? Y se han visto en muchos estudios publicados que este tiempo tiene un papel fundamental para valorar los efectos de la posible excitación nerviosa que pueden producir este tipo de secuencias en resonancia magnética. ¿Ah? Como dato. Entonces, resumiendo hasta acá. A ver, déjame ver. Nosotros lo que veníamos viendo hasta ahora son secuencias de spin comunes de 90, seguidos por un pulso de 180 radiofrecuencias, que tienen que tener una determinada frecuencia que tiene que estar correlacionada con el plano de corte, con un determinado ancho de banda para un determinado espesor de corte y con gradientes de selección de plano con determinados parámetros de amplitud para que mi espesor de corte sea el que yo quiero, básicamente. ¿Ah? Y si ustedes van a los libros y a la literatura, van a ver siempre estos esquemas que vemos acá, donde están todo el pulso radiofrecuencia, 90, 180,
y los pulsos de gradiente, cómo se aplican, cuándo son bipolares, cuándo son unipolares, ¿tá? Y el eco cuando se sucede. Todo esto es lo que se sucede a la vez, instantáneamente, solamente para generar una línea del plano K de una imagen. Entonces, todos estos gradientes que se aplican, amplitudes, tiempos y demás, se aplican enormemente extendidas en el tiempo, es decir, muchas veces en el tiempo, para generar todos los ecos necesarios para que yo pueda rellenar solamente el espacio K de una única imagen. Entonces, lo primero que se crea es el pulso de gradiente en dirección Z, que se llama gradiente de selección de plano de corte, como lo mismo hasta ahora. Acuérdense, si es un gradiente que nosotros seleccionamos por un espesor de corte axial, por ejemplo, sí, se le llama gradiente de selección del plano de corte GZ, porque usamos los gradientes en los planos para el plano Z. ¿Da? Bobina cráneo-caudal para axial. Ahora, si nosotros utilizamos planos sagitales o para planos coronales, mi gradiente de selección del plano va a ser en función a esas bobinas que se están utilizando, ya sea X o Y, si es antero-posterior o lateral-medial. ¿Ah? Una vez establecido esto, con un valor determinado de espesor de corte, ¿ah? Se envía el primer pulso de radiofrecuencia, ¿ah? Como vemos acá, el pulso de 90. ¿Ah? Una vez termina la excitación, cesa también, como verán, el gradiente Z, para compensar la diferencia de fases dentro del plano originada por el gradiente, porque ¿qué pasa? La aplicación del gradiente también genera cambios en la fase en la que están los protones. Para que no hayan cambios sustanciales en las fases de estos protones, que tienen que estar todos en una determinada fase, se compensa el pulso generado para la codificación de plano con otro pulso negativo, pero con la mitad en tiempo que el pulso inicial positivo. Por eso, vemos acá en el esquema que el pulso del gradiente Z es positivo en un momento, llega a un máximo y se extiende en el tiempo en el doble que el pulso negativo inverso que se sucede después para compensar el desfasaje que se puede generar por la aplicación de este gradiente. Bien que yo voy medio lento, así, pero es por gusto, para que lo vayan entendiendo porque esto es medio complicado. ¿Entienden? Esto es diferente a lo que estábamos viendo en la diapo anterior, que decía que era igual el negativo que el positivo. Claro, pero ¿qué pasa? Esto es un gradiente bipolar, pero es por gusto que se hace de que el gradiente positivo sea el doble que el gradiente negativo en este caso. Porque solamente voy a necesitar la mitad del tiempo de aplicación de un pulso negativo, de gradiente negativo, para que la fase no se pierda y se comienzan a desfasar. Porque lo que se sucede a continuación es una codificación de fase. Y yo necesito para esa codificación de fase que todos tengan la misma fase. Entonces, yo no puedo desfasarlo antes que tenga la codificación de fase. ¿Tá? Lo que te di anteriormente son ejemplos, de ejemplos de pulsos de gradiente. Los pulsos de gradiente pueden ser unipolares o bipolares. Y los bipolares generalmente son positivo y negativo de misma amplitud y mismo tiempo, pero no siempre es así. ¿Ah? Entonces al final los núcleos están excitados y corregidos en fase para que puedan actuar
justamente la codificación de fase, como te dije yo recién. ¿Ah? Como ven, las diapositivas, si yo no lo dije, está en la diapositiva, ¿no? Son completas y dice todo. Así que métanle a las diapos. Bien. Ahora, una vez realizada la excitación selectiva de un determinado plano con un determinado espesor y cerrado la selección y cerrado el gradiente de selección de plano, es decir, que cortó el pulso, comienza la relajación. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el tema? Comienza la relajación y si se sucede todo sin que haya una codificación de fase y de frecuencia, en vez de ver esto, nosotros veríamos esto, básicamente, un rayerío. Entonces, lo que viene ahora es una eh, aplicación de otros gradientes perpendiculares a los anteriores para que haya una pequeña diferenciación entre los diferentes voxeles de esa tajada en la que estamos analizando y que ya codificamos cuál va a ser. Entonces, para poder construir una imagen es preciso un método que permita individualizar la señal que proviene de cada box. En resonancia se utilizan gradientes magnéticos para identificar la posición del espacio donde proviene la señal a través de una codificación de frecuencia y en fase, para luego, a través de una serie de procesos sobre cada eco recibido y con el respectivo almacenamiento de los datos, ¿no? Colocar la señal correspondiente en una escala cromática, obteniéndose de esta forma la imagen por resonancia magnética. ¿Tá? Entonces, lo primero que se hace, seguido a la codificación del esplanado corte, es la codificación de fase. Lo que vamos a hacer ahora es generar un gradiente determinado que coloquen en diferentes puntos de fase, aunque sí, todos en la misma columna donde se aplicó, girando con la misma frecuencia, ¿tá? Eh, pero con diferentes fases. ¿Tá? Es decir, los protones se encuentran precisando con la misma frecuencia y en fase en cada fila. ¿Tá? Con la aplicación de un gradiente de fase o de codificación de fase, sobre una determinada fila se induce un desfasaje mayor de los núcleos de hidrógeno respecto a los núcleos que perciben un campo magnético menor. Es decir, al abrir el gradiente, los protones situados en filas que perciben un campo magnético mayor se relajarán a una frecuencia mayor. A ver, supongamos que el esquema sería así, no sé si me quedó bien, pero es. Yo lo que hago es, cuando aplico un gradiente de fase, a esos protones que estaban todos precesando en la misma dirección, con una determinada frecuencia, igual, todos, le aplico un gradiente que es perpendicular al anterior. Entonces, les cambio la frecuencia de forma perpendicular. Yo tendría que tener un lapicerito para poder escribir, pero a ver si se los puedo escribir acá. Supongamos que yo tengo un cuadradito así, ¿tá?
Es el color más lindo. ¿Tá? Supongamos que esta es mi rodilla. ¿Tá? Y este es mi paciente. Supongamos que acá está mi rodillita así. ¿Tá? Muy a grosso modo, ¿no? Mi plano, básicamente, mi gradiente de selección de corte, yo lo que hice es aplicar un gradiente en este sentido, en lo cual acá, supongamos que en mi tajada teníamos un isocentro del 42 y a grosso modo tenemos 43 para un lado y 41 para el otro. Esto es muy a grosso modo, ¿no? Muy grueso. Ahora yo voy a aplicar un cambio, ¿ah?, perpendicular a este. Entonces, yo tenía que toda esta columna y toda esta columna tenían estos valores que ven acá. Esta columna con 41, esta columna con 42, esta columna con 43. ¿Está? Me hizo centro 43 para un lado, 41 para el otro. ¿Está? Si voy a modificar perpendicular a esta columna, lo que voy a modificar van a ser las filas que están en este cuadradito. Las filas que están en este cuadradito, ¿no? Las filas que están en este cuadradito, y así sucesivamente. Todos estos cuadraditos estaban girando a 42 MHz. Si yo le aplico un gradiente perpendicular a este, ¿tá?, van a modificar así. Van a hacer 42, ahora 41 perpendicular hacia un lado y 43 perpendicular hacia el otro. ¿Está? Por eso hablo de filas y de columnas. ¿Está? No sé si me explico. Entonces, yo voy a hacer que todas esas filas que estaban precisando a lo mismo, precisen ahora de forma diferencial. Por un ratito. Aplico el pulso y largo. Eso hace de que mis fases se cambian y sean diferentes. ¿Tá? Por eso lo vemos como que si fuera desde arriba a este esquemita que está acá. A ver, ¿para qué voy a sacar el lapicito? No sé cómo era que se borraba esto. ¿Está? Porque aquí el gradiente es así. ¿Está? Y yo lo que le estoy haciendo es esta rodillita. Entonces supongamos que mi gradiente es perpendicular así. ¿No? Gradiente de fase. Porque el que le sigue X, le sigue Y. Y es así. Entonces, a este cuadradito le aplico un pulso que hace que este esté diferente a este y esté diferente a este. ¿Ah? No sé si me explico. Este es mi pendiente de codificación de plano de corte y yo ahora lo que voy a hacer es, para ustedes mejor entendimiento, aplicarle un gradiente perpendicular. ¿Ah? Un gradiente así, en este sentido. ¿Está? Así. Porque el gradiente, este es el gradiente I, que es de fase F, y así es mi gradiente Z, que era para el plano de corte sagital, por ejemplo, axial, perdón, ¿tá?, que habíamos dicho al inicio, axial. Entonces, ahora queda mejor el esquemita este, ¿no? Yo a este gradiente, es esta hilera que está acá, teníamos 42, 41 y 43.
Si le aplico en el eje perpendicular una diferenciación de frecuencia, es decir, le aplico un gradiente para que cambie su frecuencia, van a cambiar de tal manera que hay algunos que van a precisar más lento que otros, en filas. Es decir, esta fila de acá va a precisar más lento que esta fila y que esta fila y que esta fila. Por eso está así, de esta manera representado. Cuando yo corto el pulso, ¿qué pasa? Vuelven todos, vuelven todos a precisar a 42, como estaban, pero en diferentes fases. Porque yo hice por un momento que esta fila que estaba acá comience a precisar con una frecuencia menor. Solamente ese pulso que pongo y saco hace de que se desfase. Y con esto diferencio a los cubitos que estaban acá, de los cubitos que estaban acá y de los cubitos que estaban acá. ¿Está? Esa es la codificación de fase. ¿Entendieron? Bastante, creo. Bueno, ¿para qué? ¿Cómo hago para borrar esto? A ver, ¿así? ¿Será? No. Porque me quedó la anotación. Perdón. Ahí está. Ahí borré todo. Y no me haga toda la presentación con, con esto acá. Luego lo que se hace es una codificación de frecuencia. Y es otra vez lo mismo. Es aplicar otro pulso, pero ahora en sentido perpendicular al anterior. Oh, a ver si me aparece todo. ¿Está? Aquí tenemos de nuevo mi rodillita con el esquemita. Yo no sé si voy a poder llegar a dibujar lo que quiero dibujar y que lo tengo solo en mi cabeza. Pero acuérdense que ustedes tienen 3 planos. Así, así y así. ¿Está? Z, A, X e Y. ¿Está? Paciente. Codificación de fase que es perpendicular a esta. Codificación de frecuencia es perpendicular a esta. No sé si me quedo ahí. Pero me entienden, a ver si le puedo borrar de nuevo. A ver si los guío. Obviamente que Y y X son perpendiculares en este sentido, ¿verdad? Ahora Z es así. Y es perpendicular, a ver si me sale con el mouse. Ay, así. ¿Me entienden? Sí, yo personalmente te entendí, Carlos. Está. Si vos lo entendiste, todos lo tienen que haber entendido. Escúchame. Entonces, la codificación de frecuencia es cambiar la frecuencia en ese sentido, ¿está? En el sentido perpendicular al último plano de gradiente que yo apliqué, ¿está? Y con esto hago de que no solamente ya tengo una determinada frecuencia cambiada por mi codificación de plano, sino que voy a cambiar aún más, en otro sentido, mi velocidad de precisión a la que están los protones. ¿Tá? La codificación de frecuencia es un gradiente que es encendido y se mantiene en esa condición mientras la señal es recogida. ¿Tá? Temporalmente, la codificación de frecuencia solamente la aplico cuando yo estoy levantando mi eco o mi señal que me va a servir para la imagen. ¿Tá? Entonces, para identificar los diferentes boxes dentro de una fila, se utilizan gradientes de frecuencia, ¿tá? Dispuestos de forma perpendicular al gradiente de codificación de fase, ¿tá? Y la antena receptora recogerá la señal que proviene de todo ese plano, pero la señal se llevará implícita
obviamente una codificación ya espacial de todo ese sector. Por lo tanto, dentro de cada fila, cada voxel se relajará con una frecuencia distinta, ¿ah?, en función a la columna que ocupe. Y no solamente cada cubito va a tener una única frecuencia en ese slide, sino que también va a tener un punto de fase diferente a los voxeles o a los cubitos que están alrededor de ese mismo slide. ¿Está? El gradiente de frecuencia crea también un desfasaje, ¿está?, que se añadirá al desfasaje que ya fue creado por el gradiente de fase. ¿Está? Entonces, otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo. Entonces, para corregir esta alteración se produce un gradiente bipolar, ¿está?, como el que vemos acá. Y este gradiente bipolar es muy parecido al gradiente bipolar de la codificación de plano corte. Pero en este caso se aplica primero un gradiente negativo, que es la mitad del gradiente positivo que se aplica durante la recogida de la señal de eco. ¿Ah? Como ven acá, temporalmente, primero es uno negativo, que es la mitad del gradiente del gradiente que viene positivo después, del pulso, quise decir, perdón, del pulso que viene positivo después. Básicamente lo que se le agrega es esta segunda porción al gradiente positivo. ¿Tá? Se hace uno negativo y otro positivo, bipolar, pero al gradiente positivo se le agrega temporalmente el doble de aplicación más. ¿Tá? Una especie de gradiente de refase de ese desfasaje que se puede generar por la aplicación de este gradiente de frecuencia. ¿Tá? Entonces, no solamente obtenemos como resultado que el gradiente de codificación de frecuencia con este pulso bipolar y uno positivo ampliado en el tiempo reduzca ese desfasaje que se puede generar, sino que también lo prolongamos para que la obtención de la señal sea completa, ¿tá?, y se mantenga durante toda la recogida de señal. Para que me quedo acá. Bien. Entonces, aquí vemos todo el plano completo. Tenemos primero el pulso de 90, ¿está?, en una secuencia de cospin común y corriente, que se aplica cuando se aplica el primer pulso positivo de la codificación del plano de corte. Luego lo que se sucede es el pulso negativo refasador del gradiente de selección del plano de corte para evitar el desfasaje que se puede suceder. Luego viene el pulso del gradiente de codificación de fase, ¿tá?, que se aplica a continuación y antes del pulso de 180, ¿tá? Luego se aplica, y esto yo no sé, no me acuerdo, estaba pensando a ver si se lo había dicho, se aplica luego otro pulso positivo, ¿tá?, cuando se aplica el pulso radiofrecuencia de 180, para mantener la codificación del plano, pero en este caso no necesito crear un pulso bipolar negativo porque ya el pulso, el gradiente de codificación de fase ya lo apliqué, entonces no aplico uno bipolar y negativo, y luego lo que se sucede es el pulso negativo de la codificación de frecuencia seguido del gradiente positivo, pero doble,
durante toda el eco y la obtención del eco del gradiente de codificación de frecuencia. Y todo esto, chicos, para solamente una línea del espacio K, de una imagen. Entonces se tiene que repetir millones de veces. ¿Está? Y aquí está todo lo que hablamos hasta ahora. Excitación a ancho, es decir, todo el sector, gradiente de selección del plano de corte, selección de la rodaja, codificación de fase, perpendicular al plano anterior, desfasaje de todas las filas, y luego codificación de frecuencia para cambiarle las frecuencias perpendicular a la codificación de fase. ¿Está? A ver cuánto me falta. Bien. Bien. Entonces, la aplicación de un gradiente de fase y un gradiente de frecuencia bipolar permite una codificación espacial de la señal de los núcleos del plano en filas y columnas mediante la fase y la frecuencia de relajación, es decir, los cambios de fase y de frecuencia que se aplican. ¿Tá? Luego se vuelve a repetir este proceso con otros valores de codificación de fase y el mismo valor de codificación de frecuencia. Esto es lo que genera las pequeñas diferenciaciones de una línea u otra dentro del espacio K. Porque si no, la imagen tendríamos la misma línea, la misma señal y todos nos vendarían cada señal la misma información. Entonces, yo para codificar de manera diferente necesito diferenciarlo. ¿Y cómo lo diferencio? Variando mi codificación de fase, es decir, variando la amplitud en la cual yo aplico mi gradiente de fase. ¿Está? Cuanto mayor cantidad de variaciones de mi codificación de fase yo tengo, mayor cantidad de líneas tengo yo para rellenar el espacio cada de esa imagen. ¿Está? Entonces, por cada fila que recoge una señal que corresponde a la activación del gradiente bipolar X, es decir, ¿por qué el gradiente bipolar X de codificación de frecuencia es uno solo? Porque eso determina que sea solamente de esa imagen. Yo lo que voy a cambiar es mi codificación de fase para que tenga la mayor cantidad posible de líneas y poder rellenar la imagen y tener señales diferentes, líneas diferentes. ¿Está? Pero como es de una única imagen, de un único sector, de un único slide, voy a tener siempre la misma codificación de frecuencia bipolar, como la que vimos recién. Entonces, por cada fila se recoge una señal que corresponde a la activación del gradiente bipolar X y a una variación del valor del gradiente de codificación de fase Y. ¿Está? Es decir, por cada fila se recoge una señal que corresponde a la activación del gradiente bipolar de frecuencia, siempre la misma, y una variación del valor de codificación de fase, que es lo que va a ir variando en amplitud. Tantas veces como filas existan en el plano. Es decir, va a variar tantas veces esta codificación de fase como líneas que yo necesite para rellenar el espacio K. Este número de líneas, ¿tá? Se le llama con un determinado nombre, a esta cantidad de líneas que yo necesito para rellenar el espacio K de una determinada imagen, se le llama dimensión de fase, ¿tá? O dim phase. Y esto se lo acentúo porque lo pregunto, ¿tá?
la cantidad de líneas o el número de líneas que yo necesito tener para rellenar el espacio K de una única imagen se le llama dimensión de fase o DIMPhase. ¿Está? Y eso obviamente esta es una señal que se digitaliza y se almacena así sucesivamente para generar la imagen. ¿Está? Entonces, por cada TR o tiempo de repetición, yo voy a tener un eco. Es decir, por cada pulso de 90 a 180 voy a tener un eco. Entre un pulso de 90 y el siguiente es el tiempo de repetición. Voy a necesitar entonces, para tener tantas líneas necesite, tanto tiempo de repeticiones. ¿Está? Y mi gradiente de codificación de fase va a variar en función a esa cantidad de líneas. Entonces, así sucesivamente, como vemos en el esquema, vamos a tener un ciclo de spin-eco, otro ciclo y así sucesivamente, cada uno con su eco para rellenar una línea y cada gradiente diferente uno del otro, del de fase. Y así sucesivamente para rellenar, vamos a tener, si queremos 4 imágenes, vamos a tener que tener muchas repeticiones, muchísimas repeticiones y muchísimas diferenciaciones de esas codificaciones de fase para tener diferentes ecos de la señal. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos que tener una DIMPhase de más o menos que nos dé 256 líneas, necesito tener un DIMPhase de más o menos 128, ¿tá? Valores. Es decir, puedo aplicar una codificación de fase 128 con 128 amplitudes positivas como con 128 amplitudes negativas. ¿Está? Y siempre es así de simétrico. Siempre va a haber la misma cantidad de amplitudes negativas que amplitudes positivas de mi codificación de fase y de mi modificación del gradiente de fase para tener la mayor cantidad posible de variables. Vamos a ejemplo. Imaginémonos que en una secuencia de Pineco con un solo eco utilizamos una matriz de 256 por 256, ¿está? Vamos a necesitar 256 valores, ¿está? De gradiente de fase, ¿está? Entonces, aquí lo que va a hacer, mi codificación de fases va a variar en amplitud, positivo, negativo, 128 y 128, ¿está? Para generar 256 valores diferentes y 256 líneas para el espacio K, ¿está? Y así sucesivamente vamos rellenándolo al espacio K. Ahora, y aquí es lo complejo de cada secuencia, es decir, muchas secuencias lo que van a ir cambiando es la forma en cómo rellenan este espacio K. ¿Está? Y eso después lo vamos a ver más adelante. Hoy no, por lo menos en la clase que viene. ¿Entienden? Dependiendo de cómo se rellena este espacio K, muchas secuencias van a ser variantes unas con otras. ¿Está? Y por último, con todo el procesamiento y por transformada de Fourier de este espacio K ya rellenado, vamos a obtener la imagen. Y listo, chicos. De aquí en más vamos a hablar un poquito, pero muy poquito después, la clase que viene, sobre las diferentes secuencias que pueden haber. No los quiero ahogar con esto porque es algo que ya lo van a ver más adelante.
No se ahoguen conmigo, ahóguense con, con el siguiente que tenga con esto. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, chicos? Por lo pronto,